En una esquina de la ciudad, entre el aroma del pan recién horneado y el café de la tarde, hay un lugar donde las ideas fermentan tanto como la masa del día, la pizzería y pastelería, la riqueza de las naciones. Aquí trabajan María José Romero Rincón y Mariana Cantor Segura, dos estudiantes de introducción a la economía que entre pedidos y bandejas descubren que la economía no solo vive en los libros. También se sirve en cada mesa, se comparte como una pizza y se endulza como un buen pastel. La evolución del pensamiento económico ha sido un proceso dinámico, influido por cambios históricos y sociales. Desde sus raíces filosóficas hasta su consolidación como ciencia, la economía ha buscado entender el bienestar, la producción y la distribución. A lo largo del tiempo, contextos como la revolución industrial o la globalización han dado lugar a nuevas corrientes que reflejan la relación entre el mercado, Estado y sociedad. Así, las ideas económicas han avanzado desde enfoques morales hasta modelos institucionales en constante diálogo con la realidad. Nuestro primer capítulo en la línea del tiempo va a ser la economía en la antigua Grecia. La economía en la antigua Grecia surge hace más de 3000 años. Esta se basaba principalmente en la agricultura con cultivos como el olivo y los cereales, característicos de la zona mediterránea. Aunque el intercambio de mercancías era inicialmente limitado, a partir del siglo XVIII a.C., el comercio entre las ciudades-estado permitió una mayor diversificación económica. Paralelamente, el desarrollo cultural y social se vio impulsado por la existencia de una clase dominante liberada del trabajo manual gracias a la mano de obra esclava, lo que favoreció el fortalecimiento del pensamiento racional, la literatura y las artes, sentando las bases del pensamiento occidental. En cuanto al pensamiento económico griego, este se centraba en la administración del hogar como fundamento de la economía. Promovía una vida austera y justa, mostraba interés de la distribución equitativa de los bienes y reconocía la influencia del Estado, aunque sin una teoría formal. Además, la introducción de la moneda metálica en el siglo VII a.C. facilitó los intercambios comerciales. El término economía reflexiona la visión práctica y ética de pensadores como Jenofonte, Platón y Aristóteles, entre otros. Ahora tendremos que ver sobre los aportes del pensamiento griego al pensamiento económico occidental. Los griegos realizaron aportes fundamentales al pensamiento occidental, en los cuales destacan la defensa de la propiedad privada, la formulación de los conceptos de bien, necesidad, monopolio, placer y derecho natural, la concepción de la economía como una ciencia moral y social ligada al bienestar común y el equilibrio ético en la administración de los recursos, entre otros. Entre los exponentes de este primer capítulo tenemos a Jenofonte, quien nos define la economía como la administración racional de los recursos domésticos. Introduce la división del trabajo, la eficiencia y la idea de que la riqueza depende del esfuerzo humano, considerado el precursor del valor de uso y de la teoría subjetiva del valor. Por otro lado, tenemos a Platón. Platón, por medio de la República, nos propone una economía basada en la justicia y la división social del trabajo. El Estado debe intervenir para mantener el equilibrio y evitar la usura. Además de esto, introduce la idea de planificación estatal. También está Aristóteles, pupilo de Platón. Él nos distingue entre la economía, que es el uso natural del dinero, y la cremastica, que es la acumulación desmedida. Nos ayuda a diferenciar el valor del uso y el valor del cambio. Condena la usura y defiende la propiedad privada como estímulo de trabajo. Afirma que la finalidad de la economía es el bienestar, más no la acumulación. Nicolás de Aros. Él fue el precursor de la ley de Gresham, el cual nos explica que la moneda mala desplaza a la buena. Santo Tomás de Aquino nos propone la propiedad privada como un medio de responsabilidad. Además, introduce el concepto de indigencia, que es la necesidad o escasez, en su teoría del precio. Los escolásticos. Ellos integran ideas aristotélicas con la moral cristiana. Además, muy importante, defienden el precio justo y condenan la usura. Y por último, pero no menos importante, tendremos a Martín de Azpilicueta. Él nos ayuda a formular la teoría cuantitativa del dinero. Y es así como damos fin a este primer capítulo, sin menos aclarar que estos no son los únicos autores, sino son los más importantes. Continuamos con nuestro segundo capítulo, en el cual hablaremos sobre el mercantilismo inicialmente. Con el surgimiento del Estado moderno, entre los siglos
XVI y XVIII, la riqueza comenzó a medirse por la acumulación de metales preciosos y el comercio internacional. Se pasó de pensamiento moral a económico-político. En cuanto al término mercantilismo, nos dice que es una corriente que asocia la riqueza con el oro y la plata, y defiende el intervencionismo estatal y la balanza comercial favorable. En cuanto a sus principales exponentes, iniciamos con Thomas More. Thomas More sostiene que la riqueza de un país depende del superávit comercial, considerado uno de los principales exponentes del mercantilismo inglés. Luego está James Baptiste Colbert. Él fue ministro de Luis XIV. Impulsó la industria nacional, la manufactura y las exportaciones. Su política, conocida como el colbertismo, buscaba fortalecer el poder económico del Estado francés. Ahora, Richard Cantillon analizó la función del empresario como un agente del riesgo, precursor del pensamiento fisiocrático. Destacó la interdependencia entre la producción, los precios y la circulación monetaria. Ahora, uno muy importante es David Hume, quien nos explica el flujo metálico internacional y el mecanismo de equilibrio comercial automático, considerado un puente entre el mercantilismo y el liberalismo económico clásico. Continuemos con la fisiocracia. La fisiocracia es la escuela francesa que considera a la tierra como una fuente de toda riqueza. Defiende el orden natural y la mínima intervención del Estado. Es muy importante aclarar que esta introdujo el análisis de flujos económicos y fue puente hacia la economía. Claramente, esta corriente también tiene sus principales exponentes. Tenemos a François Quesnay. Él fue el creador del Tableau Economique, quien fue el primer modelo de flujo circular. Tenemos a Annie Robert Target. Él defendió la libertad de comercio y la ley de rendimientos decrecientes en la economía de esta época. Genial, ya llegamos a nuestro capítulo número 3, el cual nos habla sobre la economía clásica. Esta economía surgió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, como una reacción frente a los sistemas económicos controlados por los monarcas. Sus principales exponentes entre ellos está Adam Smith, quien es considerado el padre de la economía moderna. Defendieron la libertad económica, la propiedad privada y el libre mercado como pilares del progreso. Smith, en su obra La riqueza de las naciones, argumenta que la verdadera riqueza de un país se medía por la productividad del trabajo y no por la acumulación de metales preciosos. Los economistas clásicos sostenían que los mercados eran autorregulables y que los precios y salarios se ajustaban naturalmente, además que la intervención estatal debía ser mínima, siguiendo el principio del laissez-faire. Asimismo, la economía clásica explicó el funcionamiento del capitalismo a través de teorías sobre el valor, la oferta, la demanda y la distribución. Consideraba que el desempleo se originaba por factores de la oferta, como la rigidez salarial, y no por una demanda insuficiente. Según esta corriente, la oferta agregada a largo plazo era inelástica y el crecimiento dependía de la inversión, el capital y la productividad. En consecuencia, promover el libre mercado y limitar la intervención del Estado garantizaba la eficiencia económica y el bienestar general. Estos principios se convirtieron en la base del pensamiento económico moderno y del desarrollo de los economistas occidentales. Claramente, Adam Smith es, por no más decir, el más importante de esta corriente. Él, por medio de La riqueza de las naciones de 1776, plantea la mano invisible, la división del trabajo y el libre comercio. Considera que el trabajo es la fuente de valor y riqueza. Claramente, como ya lo mencioné, es el padre de la economía clásica. Claramente, él no fue el único quien planteó y fue un principal exponente para esta corriente. Tenemos a Jeremy Bentham. Él fue el fundador del utilitarismo, el cual busca la mayor felicidad para el mayor número. Su pensamiento moral y social influyó en las políticas económicas y en autores posteriores como John Stuart Mill. Está Thomas Malthus. Él plantea un ensayo sobre la población en 1798. Afirma que la población crece más rápido que los alimentos, lo que provoca pobreza y crisis periódica. Para finalizar, no menos importante, tenemos a David Ricardo. Él nos plantea los principios de economía política y distribución en 1817. Nos desarrolla la teoría del valor-trabajo, la renta diferencial y las ventajas comparativas en el comercio internacional. John Stuart Mill plantea principios de economía política en 1848. Integra las ideas clásicas con una visión más ética y social, defendiendo la intervención estatal moderna, la redistribución de la riqueza y la igualdad de oportunidades. Cuarto capítulo de nuestra línea del tiempo: marginalismo y neoclásicos. A finales del siglo XIX surge la revolución marginalista, que reemplaza la teoría del valor-trabajo por la teoría de la utilidad marginal.
Se enfoca en el comportamiento individual y la formación de precios, y sus principales exponentes son Léon Walras, 1834-1910. Fue un economista francés que fundó la teoría del equilibrio general, demostrando cómo todos los mercados pueden alcanzar equilibrio simultáneamente, mediante un sistema de ecuaciones. Usó por primera vez las matemáticas de forma rigurosa en economía y propuso el tâtonnement, un proceso teórico de ajuste de precios. Defendió la teoría del valor basada en la utilidad marginal y su obra principal, Elementos de Economía Política Pura, de 1874, marcó un antes y un después en la formalización de la economía moderna. William Stanley Jevons, 1835-1882. Fue un economista británico que impulsó la revolución marginalista, al proponer que el valor de los bienes depende de su utilidad marginal, no del trabajo. Fue pionero en aplicar matemáticas a la economía y su obra Theory of Political Economy sentó las bases de la microeconomía moderna. Karl Menger, 1840-1921. Fue un economista austriaco y fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Fue uno de los impulsores de la revolución marginalista, al explicar el valor de los bienes a partir de su utilidad marginal y no del trabajo. En su obra Principios de Economía, desarrolló una visión subjetiva del valor, centrada en las decisiones individuales, y fue uno de los primeros en plantear el concepto de coste de oportunidad, es decir, el valor de la mejor alternativa sacrificada al tomar una decisión. Alfred Marshall, 1842-1924. Fue un economista británico que fundó la microeconomía moderna. En su obra Principios de Economía explicó el valor mediante la oferta y la demanda, introdujo conceptos como elasticidad, coste de oportunidad y excedente del consumidor, y destacó la importancia del tiempo en el análisis económico. Unificó ideas clásicas y marginalísticas, haciendo la economía más científica y aplicada a problemas reales. Vilfredo Pareto, 1848-1923. Fue un economista, sociólogo e ingeniero italiano. A su vez, fue un pensador que unió economía y sociología, dejando conceptos fundamentales como el principio 80-20, el óptimo de Pareto y la teoría de las élites. Su visión del comportamiento humano es menos racionalista que la de sus contemporáneos y anticipó ideas que hoy se ven en ciencias sociales, economía conductual y análisis político. Piero Sraffa, 1898-1983. Fue un economista italiano que revivió la tradición clásica y criticó duramente el enfoque marginalista. Su obra clave, Producción de mercancías por medio de mercancías, propone una forma alternativa de entender cómo se determinan los precios y la distribución del ingreso en una economía. Su legado es central para la economía post-keynesiana y la crítica heterodoxa al pensamiento económico dominante. Luigi Pasinetti, 1930-2023. Fue un economista italiano post-keynesiano que combinó la teoría del crecimiento con el análisis estructural y la distribución del ingreso. Criticó la economía neoclásica por su falta de realismo y desarrolló modelos dinámicos multisectoriales, destacando cómo las transformaciones estructurales moldean el desarrollo económico. Fue una figura clave en continuar y expandir el legado de Keynes y Sraffa. Quinto capítulo de nuestra línea del tiempo: mercados imperfectos, keynesianismo y desarrollo. Las crisis del capitalismo, especialmente la de 1929, revelan las limitaciones del libre mercado. Nace la macroeconomía y la economía del desarrollo. A su vez, el keynesianismo cambió la visión del Estado, de espectador pasivo a agente estabilizador y promotor del desarrollo, y sus principales autores y corrientes fueron Alexander Hamilton, 1757-1804. Fue un político y economista estadounidense y el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos. Promovió el proteccionismo industrial, defendiendo que el país debía desarrollar su industria mediante aranceles a las importaciones, subsidios y apoyo estatal. En su informe sobre las manufacturas, argumentó que una economía fuerte iba a basarse no solo en la agricultura, sino también en la industria nacional, protegida frente a la competencia extranjera. Su pensamiento influyó en la política económica estadounidense durante el siglo XIX. Simón Bolívar, 1783-1830. Fue un líder político y militar de la independencia latinoamericana que también impulsó ideas economistas y sociales. Defendió la regulación de importaciones para proteger la producción local y promovió la igualdad social, el acceso a la educación y el progreso científico, como bases para el desarrollo de las nuevas repúblicas. Su visión combinaba la libertad política con reformas económicas orientadas al bienestar y la modernización. Friedrich List, 1789-1846. Fue un economista alemán que defendió el proteccionismo temporal para desarrollar la industria nacional. Sostenía que los países en vías de desarrollo debían proteger sus industrias frente a la competencia extranjera hasta que fueran lo suficientemente fuertes para competir.
En su obra Sistema Nacional de Economía Política, criticó el libre comercio británico y propuso una política económica centrada en el interés nacional, el desarrollo productivo y la unidad económica. Anthony Cournot, 1801-1877, fue un economista y matemático francés, pionero en aplicar matemáticas a la economía. Fue el primero en analizar formalmente el monopolio y el duopolio, mostrando cómo las empresas maximizan beneficios según la cantidad producida por sus competidores. Su modelo de duopolio de Cournot sentó las bases de la teoría moderna de la competencia imperfecta. John Maynard Keynes, 1883-1946. Fue un economista británico cuya obra más influyente, Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, de 1936, revolucionó la economía al proponer que el Estado debía intervenir para garantizar el pleno empleo y mantener la demanda efectiva. Criticó la economía clásica por no explicar las crisis y defendió políticas fiscales y monetarias activas para estabilizar la economía y evitar recesiones prolongadas. Edward Chamberlain, 1899-1967, y John Robinson, 1903-1983, fueron economistas que desarrollaron de forma independiente la teoría de la competencia imperfecta en los años 1930. Mostraron que muchos mercados reales no se ajustan al modelo de competencia perfecta, ya que existen empresas con poder de mercado, diferenciación de productos y barreras de entrada. Sus aportes dieron origen a nuevas formas de analizar el comportamiento de las empresas y los precios en mercados más realistas. Michael Kalecki, 1899-1970, fue un economista polaco que combinó ideas marxistas y keynesianas. Analizó el desempleo estructural como resultado de la falta de demanda y el poder de las grandes empresas, y estudió la competencia imperfecta en economías dominadas por monopolios u oligopolios. Destacó el papel de la distribución del ingreso y la inversión privada en el ciclo económico, anticipándose a varios planteamientos de Keynes. Raúl Prebisch, 1901-1986. Fue un economista argentino que formuló la teoría centro-periferia, explicando las desigualdades entre países desarrollados y en desarrollo. Sostuvo que el deterioro en los términos de intercambio perjudicaba a los países periféricos, exportadores de materias primas. Por ello, defendió la industrialización por sustitución de importaciones como estrategia para impulsar el desarrollo económico y reducir la dependencia externa. Anthony Thirlwall, 1941-2023. Fue un economista británico conocido por formular la ley de Thirlwall, que sostiene que el crecimiento económico de un país está limitado por su sector externo, es decir, por la capacidad de generar divisas a través de exportaciones. Según su teoría, si un país crece más rápido de lo que permite su balanza de pagos, enfrentará crisis externas. Su enfoque destacó la restricción externa y el crecimiento como un problema central para las economías en desarrollo. Sexto capítulo de nuestra línea del tiempo: socialismo y finanzas públicas modernas. Durante el siglo XX se consolidan dos líneas paralelas: la crítica socialista al capitalismo y el desarrollo de la economía del bienestar y las finanzas públicas modernas. Los autores que enseguida nombraremos consolidaron el papel del Estado moderno como garante de eficiencia, equidad y estabilidad económica. El socialismo surge como reacción a la desigualdad del sistema capitalista. Finanzas públicas modernas. Tomás Moro, 1480-1535. Fue un pensador y político inglés que en su obra Utopía describió una sociedad ideal sin propiedad privada, donde los bienes eran compartidos y se vivía en igualdad, trabajo colectivo y armonía. Criticó las desigualdades en su tiempo y propuso un modelo basado en la justicia social, el bien común y la organización racional del trabajo. Su visión influyó en el pensamiento político y social posterior. Saint-Simon, 1760-1825. Fue un pensador francés, pionero del socialismo. Propuso una sociedad organizada por la ciencia, la industria y el trabajo, donde el Estado fuera dirigido por industriales, científicos y técnicos, en lugar de por la nobleza o militares. Defendía una economía planificada al servicio del bien común y sentó las bases del socialismo utópico y el pensamiento tecnocrático. Robert Owen, 1771-1858, fue un empresario y reformador social británico, considerado el fundador del movimiento cooperativo. Promovió comunidades basadas en la cooperación, la propiedad colectiva y condiciones laborales justas. Creó fábricas, modelo con mejores salarios, educación y vivienda para los trabajadores, y propuso una economía sin explotación, basada en la solidaridad y el bienestar social. Fue una figura clave del socialismo utópico. Charles Fourier, 1772-1837.
Fue un pensador francés del socialismo utópico que propuso la creación de falansterios, comunidades cooperativas autosuficientes donde las personas trabajarían según sus pasiones y habilidades. Defendía una organización social basada en la armonía, la igualdad y la cooperación, como alternativa al capitalismo y sus desigualdades. Su visión inspiró experimentos comunitarios en Europa y América. Simón Bolívar, 1783-1830. Fue un líder político y militar de la independencia latinoamericana que también desarrolló ideas sobre organización social y justicia. Consideraba la igualdad como un derecho fundamental que el Estado debía garantizar mediante leyes justas, educación pública y oportunidades equitativas. Defendía una república basada en la libertad, la justicia y la inclusión, como base para construir naciones libres y sostenibles. Karl Marx, 1818-1883. Fue un filósofo, economista y revolucionario alemán, fundador del socialismo científico. Analizó el capitalismo como un sistema basado en la explotación del trabajo y explicó que el valor de los bienes proviene del trabajo socialmente necesario, mientras que la plusvalía representa la parte del trabajo no remunerado que el capitalista se apropia. Propuso el socialismo como una fase de transición hacia el comunismo, una sociedad sin clases ni propiedad privada, basada en la igualdad y la producción colectiva. Knut Wicksell, 1851-1926. Fue un economista sueco que introdujo el principio de voto unánime para la financiación de bienes públicos. Propuso que los impuestos y el gasto público debían aprobarse solo si todos los afectados estuvieran de acuerdo, asegurando así una asignación eficiente y justa de los recursos públicos. Su trabajo influyó en la teoría del bienestar y la economía pública. Alfred Bigot, 1877-1959. Fue un economista británico pionero en la economía del bienestar. Estudió cómo las externalidades, costos o beneficios no reflejados en el mercado afectan la eficiencia económica y propuso el uso de impuestos y subsidios pigovianos para corregir estas fallas, incentivando comportamientos que benefician al conjunto de la sociedad. Su trabajo sentó las bases para la intervención estatal en la economía para mejorar el bienestar social. Erik Linde, 1891-1960. Fue un economista sueco conocido por su modelo de precios Linde, que propone una forma eficiente y justa de financiar los bienes públicos. Según su teoría, cada individuo paga impuestos proporcionales a los beneficios que recibe el bien público, logrando así una asignación óptima y voluntaria de recursos. Su trabajo es fundamental en la teoría de la economía pública y el análisis del bienestar social. Richard Musgrave, 1910-2007. Fue un economista estadounidense que definió las tres funciones principales del Estado en la economía. Primero, la asignación de recursos para bienes públicos. Segundo, la distribución del ingreso para reducir desigualdades. Y tercero, la estabilización económica para mantener el crecimiento y controlar la inflación. Su enfoque es fundamental en la teoría de la economía pública y la política fiscal moderna. Paul Samuelson, 1915-2009. Fue un economista estadounidense que integró el concepto de bienes públicos dentro de la teoría de bienestar. Demostró cómo estos bienes, que no son excluibles y no rivales, afectan la eficiencia económica y requieren intervención estatal para su provisión. Su trabajo ayudó a formalizar y ampliar el análisis del bienestar social para la economía moderna. En nuestra pastelería y pizzería La Riqueza de las Naciones, la economía se vive cada día. Entre decisiones, precios e ingredientes se revela que va mucho más allá de los libros. Así como la práctica refleja conceptos como el costo de oportunidad o la ley de oferta y demanda, la historia del pensamiento económico muestra una evolución constante hacia una visión más realista, que incorpora instituciones, información y estructuras sociales. Porque la economía no solo se estudia, también se hornea, se sirve y se comparte.